existe vida sin el agua. El agua es vida, es pasado, presente y futuro. El patrimonio natural de Bogotá es una riqueza generadora de vida, conformada por los cerros orientales, el río Bogotá y su cuenca, el río Tunjuelo, los humedales, el Parque Ecológico Entre Nubes y el Agroparque Los Oches, las montañas y quebradas de Ciudad Bolívar y el Corredor Ecológico del Borde Sur, los parques nacionales naturales de Chingaza y Sumapaz y el subsuelo. Todo este extraordinario paisaje que conforma la flora y la fauna de Bogotá y de la sabana tiene por esencia el agua. Y está en peligro, y así también la cultura que subyace entre la naturaleza y su relación con las comunidades, esos referentes que le dan identidad a Bogotá, a su gente, a sus localidades. Señora María, queremos saber qué es para usted o qué representa la laguna un fin de semana. Pues el fin de semana la gente viene aquí a pasear, a solearse, a divertirse, a eso viene. El agua en la tierra es limitada, y si bien el 70% está cubierta de agua, el 97% es salada. Es el agua de los mares, y solo el 3% del total es agua dulce. Pero la mayoría de esta agua dulce, un 92%, es el hielo de los polos y glaciares, siendo solo un 8% agua superficial. Agua que alimenta al ser humano, que le da vida a los animales, a la flora y a la fauna de la tierra. El agua dulce vital es solo un 0,4% del total del agua del planeta, representada en el agua de los ríos, lagos, humedales, en el agua utilizable por la sociedad. Es el agua que hace posible la civilización y la existencia de las ciudades. De incrementarse el calentamiento global en más del 2%, existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra madre tierra sean totalmente irreversibles. Cerca de un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas. Las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta. Se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares de los Himalayas y de los Andes. La lucha por la defensa de la naturaleza y por el agua es mundial. La población ha entendido que los recursos hídricos del planeta son actualmente objeto del proceso de globalización exigido por instituciones financieras internacionales. 13 humedales de Bogotá le dan identidad a la ciudad, el de Capellanía a la localidad de Fontibón, el de Córdoba a Suba, el del Jaboque a Engativá y se extiende entre la cuenca del río Juan Amarillo y el Aeropuerto Internacional El Dorado. Los humedales de La Vaca, del Burro y de Techo a la localidad de Kennedy, el humedal de Tibanica a la localidad de Bosa y el municipio de Soacha, los humedales Torca, Guaymaral en Usaquén, Suba y Guaymaral, el humedal La Conejera localizado en Suba, el Juan Amarillo o de Tibabuyes y el Santa María del Lago en Engativá. El río Bogotá alberga en su cuenca hoy más de 9 millones de personas. Tiene una longitud aproximada de 380 kilómetros y es en la ciudad de Bogotá donde la mayor parte de los desechos líquidos, 22 metros cúbicos por segundo de contaminantes y desechos sólidos, lo convierten en un cauce de aguas negras que desafortunadamente lo hacen merecedor a ser uno de los ríos más contaminados del planeta Tierra. Los esfuerzos de descontaminación del río Bogotá se hacen con las plantas de tratamiento como la del Salitre Petar, que se encarga de tratar las aguas residuales de la zona norte de la capital, cuencas del río Juan Amarillo Salitre, los humedales Torca y La Conejera, con una población aproximada de 2.200.000 habitantes. Cuando la ciudad crece, lo hace sobre áreas mineras para la extracción de materiales de construcción, sobre los espacios rurales que son los que proveen el agua y los alimentos. La ciudad crece absorbiendo municipios vecinos en los procesos de conurbación de importantes áreas naturales productoras de oxígeno. Hoy el patrimonio natural
tiene los impactos de una historia larga de explotación. La mayor parte de los bosques de las laderas bogotanas habían desaparecido ya en la colonia. La cuenca del río Tunjuelo se colmó de gravilleras desde los años 50. Los cerros orientales y los de Suba tenían numerosas canteras desde los años 20. Lamentablemente, la misma suerte continúa hoy a causa de nuestra conducta contra la naturaleza. La gestión ambiental de Bogotá, como distrito capital, con el compromiso de su gente e industriales, debe garantizar la conservación y restauración del paisaje natural, al tiempo que le posibilite su uso colectivo con actividades de baja intensidad, con equipamientos ecológicos integrados para que no se pierda ni su valor ni su significado como área natural y así como un acceso universal al líquido vital. Gracias a la comunidad, a las organizaciones sociales y ambientalistas, se ha logrado la recuperación parcial del humedal La Conejera. Igualmente, se han adelantado procesos en los cerros orientales en donde se enseña la cultura de la conservación y el convivir del hombre con la naturaleza. ¿Qué río es este? Este es el río San Francisco, viene desde arriba. Ese nace ahí en el Cerro de Monserrate, ese es el que hay una quebradita y una bocatoma ahí. Eso es lo que desemboca para estas aguas. Sino que la gente lo ensucia mucho, entonces toca cada mes echarle la lavadita. Y ya termina al mes otra lavadita y así sucesivamente. ¿Usted cree que la gente de Bogotá aprecia este eje ambiental? Pues yo creo que muy poco, más bien. Muy poco porque no falta, o sea, es que uno nomás lavando ahí y por lo menos estas piletas a 5 metros lleva uno ahí y ya le han botado una basurita, que un vasito toman tinto lo botan ahí. Entonces, poco miran eso. O sea, ¿qué le diría usted a la gente de Bogotá? Pues ojalá que tuviera como más cuidadito, que tratar de no ensuciar el agua, que es pues así no sea para el servicio del agua, ¿no? Pero sí para que sea bonito al menos. Sea blanquita el agua, limpiecita. Todas estas soluciones son posibles si la población se organiza en fuertes movimientos sociales, como el Movimiento por la Defensa del Agua y de la Vida, que ha promovido el Referendo por el Agua. El agua es vida, no se privatizará la vida. ¡Viva la mercantilización del agua! ¡Viva la dignidad de la vida! ¡Viva el recurso del agua que significa el 75% de nuestro cuerpo! Juntas de Acción Comunal, la CUT. La población se expresó desde el campo y la ciudad. Fueron 2 millones de firmas las que hicieron posible fijar en el imaginario colectivo las soluciones y poner de presente los graves problemas del agua. Fueron 750.000 personas, ciudadanas y ciudadanos, que se expresaron en la capital de la República en forma legítima y que hicieron posible la iniciativa del proyecto de ley 171 del referendo del agua. ¿Cuáles fueron los motivos principales, Rafa, que dio origen al referendo del agua? Bueno, pues yo creo que el referendo del agua respondió a una necesidad evidente en el país, en donde hay más de 9 millones de compatriotas que no tienen agua potable, donde hay unas altas tarifas derivadas del esquema mercantilista de la ley 142 que hacen que muchos compatriotas también se vean privados del servicio por no poder pagar esas altas tarifas. Pero también confluyó la preocupación
de los sectores ambientalistas por el estado del ciclo hidrológico en Colombia. El ciclo hidrológico en Colombia, que es un ciclo muy complejo y a la vez muy hermoso, porque nuestro país está en la zona de confluencia intertropical, pero tiene además la característica de estar surcado por 3 cordilleras, lo cual da una variedad climática muy importante y hace que las zonas principales de captación de agua sean las alturas, los páramos. Desde allí el agua fluye hacia las partes bajas del territorio de una manera muy abundante, pero eso se está viendo en peligro por diversos factores, por la contaminación de las fuentes de agua. Y es que el referendo, cuyos ejes son vigentes, resume y da soluciones a la problemática al proponer que el Estado debe garantizar la protección del agua en todas sus manifestaciones. El agua es un bien común y público. El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Se debe garantizar un mínimo vital gratuito. Todas las aguas en todas sus formas y estados, los cauces, lechos y playas, son bienes de la nación de uso público. Se respetará una franja de protección de los cauces de ríos, lagos y humedales. Se garantizará además el valor cultural del agua como elemento sagrado en la cosmovisión de los grupos étnicos. Los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua deben gozar de especial protección por parte del Estado. El servicio de acueducto y alcantarillado será prestado en forma directa e indelegable por el Estado o por comunidades organizadas y no tendrán ánimo de lucro. Lamentablemente, el Congreso de la República, en la plenaria de la Cámara de Representantes, puso a votación una proposición para que se decidiera la convocatoria del referendo con el texto original firmado, ya que la mayoría del Congreso que respalda el statu quo gubernamental había radicado otra ponencia que eliminaba los aspectos sustantivos del texto del referendo original relacionado con el acceso al agua como derecho fundamental. Y es así como la proposición obtuvo solo 70 votos a favor y 13 en contra, y al no alcanzar la mayoría calificada, el referendo quedó negado y aunque se remitió de nuevo a la Comisión Quinta, los propósitos en contra fueron realizados. Los intereses económicos alrededor del agua tienen incidencia. En el recinto del Congreso, el pueblo no fue escuchado y se le negó la posibilidad de que decida sobre el derecho humano al agua, contra la privatización del servicio público de acueducto y a favor de la protección del ciclo hídrico. Aún así, el clamor ciudadano en sintonía con las corrientes internacionales, la guerra por el agua, mantiene vigentes los principios y propuestas del texto original del referendo. Esta lucha por el agua y por la defensa del patrimonio natural ya tiene sus frutos. Primero, en la Declaración de Cochabamba de abril de 2010, en la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, se exige reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la madre tierra a acceder y gozar del agua, y se apoyó la propuesta del gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un derecho humano fundamental, y así como considerando que el futuro de la humanidad está en peligro, convoca la realización de un referéndum mundial sobre el cambio climático para que seamos consultados sobre el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y sus empresas. También la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mayoritariamente el 28 de julio de 2010 una resolución presentada por el gobierno de Bolivia que reconoce al agua potable como un derecho humano básico y convoca a los estados para garantizar a la población mundial el acceso al vital líquido. Se abstuvieron de votar los Estados Unidos, Israel, Canadá y el Reino Unido. Colombia es un país que tiene una inmensa riqueza en agua, en el sentido pues, de que es un punto importante en el ciclo hidrológico para el planeta, y pues Colombia, digamos, ha sido bendecida, digamos, con su localización geográfica en relación con el ciclo hidrológico del planeta. Tenemos una gran cantidad de agua que proviene de lluvias, entonces tenemos una gran cantidad de cuerpos de agua, tenemos unos muy importantes ríos en todo el país. Nuestra sabana de Bogotá es un indicador de nuestro problema de relacionamiento con el medio ambiente. El río Bogotá es una muestra escalofriante
de la manera como esta sociedad trata los ríos, ¿no? Antes eran sagrados o son sagrados en la India, o pueden ser sagrados en otra parte, pero en Colombia los ríos básicamente son alcantarillas en donde depositamos todos nuestros desperdicios, la basura. Bueno, lo primero que hay que explicarle a las personas es que actualmente hay dos maneras de ver el agua. Uno la ven como mercancía, como un reloj, como una silla, como cualquier elemento que se compra y se vende sin que afecte a las personas. Entonces, y otros que vemos nosotros el agua como la esencia de la vida. Entonces, desde ese punto de vista, los neoliberales ven al agua como una mercancía y nosotros lo vemos como la esencia de la vida. Aquí en Bogotá, afortunadamente tenemos un agua muy limpia, muy pura, una empresa que fue construida con el patrimonio de todos los usuarios y que demuestra que las empresas públicas también se pueden manejar eficientemente. A nivel nacional, la sentencia proferida por la Corte Constitucional T546 del 2009 y la sentencia 232 del 93, 413 del 95 establecen que no se puede cortar totalmente el suministro de agua por incapacidad económica, y si además el domicilio está habitado por personas que merecen una especial protección constitucional, y si el servicio es indispensable para garantizar otros derechos fundamentales, como la vida, la igualdad, la dignidad o la salud, es decir, se debe garantizar una cantidad mínima, básica e indispensable de agua potable. A nivel local, el Plan de Desarrollo 2008-2011 de Bogotá estableció como eje estructurante el agua, y el Consejo de la Ciudad aprobó el Acuerdo 347 de 2008, por el cual se establecen los lineamientos de la política pública de la gestión y administración del agua en el Distrito Capital, a fin de recuperar y conservar el equilibrio natural del ciclo hidrológico y asegurar que los habitantes satisfagan sus necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras, y sean los pasos para establecer el mínimo vital, buscando garantizar gradualmente una cantidad mínima de agua que permita a las personas llevar una vida digna en la ciudad. Bogotá como Estado, superando los intereses políticos y particulares, debe apropiar los recursos suficientes para la conservación de los humedales e imponer las sanciones sin privilegio alguno, crear un borde armónico limitante entre los cerros orientales y el urbanismo oriental de la ciudad y ejecutar el plan de ordenamiento y manejo de los cerros orientales, revisado y ajustado a los retos actuales, recuperar el sector tomado por las gravilleras nacionales y extranjeras del río Tunjuelo, concertar el manejo hidráulico del río Bogotá, una nueva cultura para su descontaminación, contener el crecimiento urbano sobre las montañas de Ciudad Bolívar y la cuenca alta del río Tunjuelo, creando un corredor ecológico del borde sur como un cinturón forestal que detenga el crecimiento sobre Ciudad Bolívar y la cuenca alta del río Tunjuelo. Acelerar la recuperación morfológica y ambiental de las áreas afectadas por canteras activas en recuperación y abandonadas, y expropiar esas canteras descontando el costo de recuperación asumidos por el distrito. Mientras tanto, la gente sigue llevando en su mente y en su corazón los ideales del referendo del agua, del cuidado del patrimonio natural, consolidando los procesos de organización social, acudiendo a la educación y socialización de conocimientos, a la movilización y a la información con procesos auténticos de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Es claro que las ciudadanas y los ciudadanos de Bogotá debemos hacer un esfuerzo por restablecer la naturaleza, un gran acuerdo con la Madre Tierra, y a las autoridades de Bogotá llamarles para que apropien el presupuesto, ahora que estamos en el debate de los recursos económicos,
de la apropiación que tiene que hacer Bogotá Distrito Capital en el presupuesto para la ejecución en el resto del gobierno, para que se puedan recuperar los humedales. A las autoridades de orden nacional, igualmente a los municipios que son barridos por el río Bogotá, para que apropien también los recursos necesarios. Creo que la cumbre de Cochabamba, la cumbre de los pueblos y su declaración, también igualmente la declaración que hizo la Asamblea de las Naciones Unidas, la decisión del Consejo de Bogotá, son puntos de referencia para el logro de lo siguiente. Primero, avanzar en el restablecimiento de absolutamente toda la naturaleza, el patrimonio natural de Bogotá. Lograr el mínimo vital, el acceso al agua. Y tercero, contribuir en la lucha contra el cambio climático. Esto es posible hacerlo en la medida que nosotros como organizaciones sociales seamos capaces de socializar, de educar, de organizar, de movilizar y de contribuir con nuestros medios de comunicación comunitaria y alternativa al logro de estos propósitos. Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Solo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos. Se requiere un gran acuerdo entre el ser humano y la naturaleza, una reconciliación entre el hombre y la madre tierra, una acción pronta y eficaz del Estado, un compromiso de la gente que la pobla y los industriales que la explotan. Hoy nuestra madre tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.